comenzamos con límite. El límite ahora de campos escalares, ¿sí? La idea, lo que resume acá la gráfica es, bueno, el planteamiento gráfico del concepto de límite para función de dos variables independientes en este caso. Dijimos entonces que el dominio es un subconjunto de puntos en el plano y el codominio un subconjunto de números en la recta numérica. Bueno, la idea acá es similar a la que se trabajó para el límite de funciones de una sola variable independiente, en cuanto a que el límite lo que trata de averiguar es qué pasa con el valor de la función, o sea, qué pasa con las imágenes cuando en el dominio las variables independientes toman valores cercanos a un determinado punto. ¿Sí? Decíamos, bueno, acá es lo mismo, es tratar de averiguar eso, qué pasa con el valor de la imagen Z cuando en el dominio las variables x y toman valores próximos a los valores x sub 0 y sub 0, a un punto que nos interesa averiguar qué pasa con la función ahí. Sí, bueno, te decía, es la segunda parte de la unidad, es esto que está con azul, son los temas que vamos a ver. Y acá tenemos como una hoja de ruta, a ver cuál va a ser la secuencia de temas que vamos a ir viendo para que vayamos, nos ubiquemos en cuanto a qué vamos a ir viendo en la secuencia. Bueno, primero vamos a presentar la introducción al concepto de límite, o sea, la presentación de la idea de lo que es límite. Vamos a tener que repasar y ampliar el concepto de entorno, que lo trabajamos el año pasado para poder definir límite, entorno reducido, todo eso. Luego de eso vamos a ir a plantear ya una noción intuitiva de lo que es el límite. Eso que a grandes rasgos te comentaba recién. ¿Sí? El desarrollo de una comprensión intuitiva de los límites. Pasaremos después a formalizar la definición de límite, o sea, dar la definición formal de límite. ¿Sí? Y después vamos a seguir así, a la interpretación numérica y gráfica, como hicimos para límites de funciones de una sola variable. Ya una vez que entonces tengamos la definición formal y tengamos interpretado qué significa, qué implica, digamos, el concepto de límite numéricamente y gráficamente, vamos a pasar a ver ya las estrategias y técnicas para calcular límites. ¿Sí? Ya pasaremos a lo práctico, entonces aprenderemos métodos para calcular y demostrar la no existencia de límites. Bueno, ver algunas propiedades de los límites que se mantienen, las que ya habíamos visto para límites de funciones de una sola variable independiente, esto que es la suma el límite de una suma es igual a la suma de los límites, que el límite de un producto es igual al producto de los límites, a eso se refiere. Y vamos a cerrar finalmente con el concepto de continuidad de las funciones y cómo esto se relaciona con los límites, porque una de las condiciones para la continuidad tiene que ver con la existencia de límites. ¿Sí? Entonces, bueno, esa va a ser la secuencia y los temas a tratar en esta parte de la unidad. Bueno, empezamos a hablar entonces de lo que es entorno y definir lo que es disco abierto. En realidad vamos a hablar de disco abierto. Bueno, ¿te acuerdas que en análisis 1 hablamos del entorno en la recta numérica, digamos, alrededor de un valor? Era como que un entorno es un intervalo simétrico, digamos, porque tenía un valor central
en el entorno uno indicaba el valor central y cuál era la semiamplitud, ¿sí? O sea que eran los puntos que estaban a menos de una determinada distancia de otro valor. Ese era el entorno, ¿sí? Bueno, acá la idea es la misma. Son los puntos que están a menos de una cierta distancia, umbral o amplitud de otro punto, que va a ser el centro del entorno. Acá el centro del entorno no está sobre la recta numérica, sino que está, por ejemplo, en el plano bidimensional, ¿sí? Y entonces los puntos que están a menos de distancia, a una distancia menor a delta, de la semiamplitud o el radio, ¿sí? Ahora ya el radio acá en el plano determina una, ¿ves? Una circunferencia. Si yo tengo un centro y un radio, puedo plantear una circunferencia, que es lo que está con línea de puntos. ¿Por qué? Porque no lo incluye al borde, no incluye los extremos, digamos, del entorno, ¿sí? Sino los puntos interiores. Entonces los puntos interiores van a ser los puntos de este círculo, de este disco, ¿sí? De centro en X sub 0, Y sub 0 o en AB, si querés, para simplificar la notación. Entonces, un entorno abierto en el espacio bidimensional tendría queda definido por dos valores, digamos. El centro del entorno, que en este caso van a ser las coordenadas de un punto, coordenadas x, y de un punto, y el radio, la semiamplitud, el radio, ¿sí? El radio. Por eso, el disco en realidad no son los puntos de la circunferencia, sino los puntos interiores de la circunferencia, ¿eh? Por eso está sombreado acá. Son infinitos puntos cuya distancia al centro x sub 0 y sub 0 es menor que delta, ¿sí? Todos esos puntos están a menos de delta de distancia del centro. Entonces, bueno, se puede definir así. El disco abierto, a veces acá se lo denota con B, B de centro, acá hay que poner x sub 0, y sub 0, x sub 0, y sub 0 y radio delta. Así sería. Bueno, lo vamos a hacer bien. Ahí para tener más espacio. Acá sería así. El disco abierto B de coordenadas x sub 0, y sub 0, de centro, digamos, en x sub 0, y sub 0, y radio delta es igual, ahí está, al conjunto de puntos de coordenadas x, y, tal que sería acá, este sería un tal que, esto quiere decir distancia. Esta es la fórmula de la distancia entre dos puntos. La distancia entre un punto x, y, distancia entre dos puntos. Tal que la distancia entre el punto xy y el punto x0 y 0 sea menor a delta, que serían esos puntos de ahí, ¿sí? Bueno, entonces veamos acá en detalle cómo sería lo que se llama el disco abierto, ¿sí? El disco abierto, acuérdate, los constituyen todos los puntos que estén a menos de r de distancia de A, que es el centro, ¿sí? Del disco. En el espacio numérico unidimensional, o sea que lo representamos sobre la recta numérica, sería
digamos, el entorno sería así, sería para acá también. Entonces, no lo incluye acá y para acá también te alejas lo mismo el radio y estaría ahí. Ese sería el entorno. Tenés el centro A, ¿estamos? Centro del punto A y radio, este sería el radio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definíamos ese entorno? Bueno, ahora lo llamamos disco o denotamos con B. De centro en A y semiamplitud R. Son todos los valores de X tales que, ¿te acuerdas que esta fórmula también era la distancia entre X y A sea menor que R? A ver si hacemos un ejemplo acá. Podríamos poner el disco de centro en 1 y radio 2, por ejemplo. ¿Sí? Van a ser todos los X, tal que este 1 es A, ¿no? Este sería A y este sería R. Entonces vos tendrías X, tal que la distancia entre X y 1 sea menor a 2, el radio. Entonces si vos venías y lo graficabas acá, vamos a tener acá la recta numérica, suponete que acá estaba el 0, acá estaba 1, y entonces era 2 el máximo de distancia que te podías alejar. Entonces acá ya 3 no pertenece, entonces iría hasta ahí, y después te alejabas 2 para acá, o sea que venías hasta menos 1, hasta menos 1. Entonces venía para acá, menos 1 no pertenece. Entonces ahí está representado, digamos, un caso concreto de lo que sería un disco abierto en el espacio numérico unidimensional, en la recta numérica. ¿Sí? Disco abierto porque no incluye los extremos, digamos, no incluye las fronteras. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Dale. No, no, está bien. Bueno. Bueno, ahora pasemos a ver cómo sería el planteamiento de un disco abierto en R2. Acá el centro ya es un punto en el plano, o sea, coordenadas A sub 1, A sub 2. ¿Sí? A sub 1, A sub 2. Este sería el centro acá. Este, el centro tiene coordenadas A sub 1, A sub 2. ¿No? Y entonces ahora el disco abierto de centro en A, este es el punto A, y radio R, un número, va a estar conformado por los puntos del plano de coordenadas X, Y, tales que, acá está la fórmula de la distancia, ¿ven? La distancia entre X, Y A1, A2, o sea, el centro, tiene que ser menor al radio. Por ejemplo, un punto acá. Ese punto tendría coordenadas X, Y. Entonces, si sacamos la distancia al centro, este segmento mide menos que lo que es el radio. ¿Sí? La distancia es menor al radio. Por eso son los puntos interiores, no incluye la frontera. El disco abierto, por eso acaba entre paréntesis, no con corchete. Y en el espacio tridimensional, pues ya sería una bola. El centro tiene coordenadas A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Sí? O sea, este centro de acá tiene coordenadas A sub 1, A sub 2, A sub 3. Ese es el punto A. Bueno, y el radio está dentro. Entonces,
el disco abierto está conformado por los puntos en R3 de coordenadas X y Z, tales que ahora la distancia es, considerando las tres dimensiones X y Z, bueno, sea menor a R. Sea menor a R. No sé si querés que hagamos un ejemplo acá. Por ejemplo, podríamos decir punto B, el disco abierto B de centro en 1, 2, le pongamos, y radio 3. Va a ser todos los puntos de coordenadas X, Y, tales que ahora la distancia este sería ahora A sub 1, este va a ser A sub 2 y este va a ser R, el radio. Entonces va a ser X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado menor a 3. O sea, todos los puntos que estén a menos de 3 de distancia del 1, 2. Del 1, 2. Bueno, y acá lo mismo. Vamos a plantear así. Coordenadas 1, 2, 3 y radio 4, por ejemplo. Y radio 4. Entonces va a ser los puntos de coordenadas X y Z, tal que la distancia entre X menos 1 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z menos 3 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, sea menor al radio 4. O sea, los puntos que estén a menos de 4 de distancia de ese punto que es el centro. Bueno. Acá está la representación gráfica de lo que ya habíamos planteado. Esto es entorno abierto reducido. Esto es cuando el centro no pertenece al entorno. ¿Ves que por eso está, a veces, como si está perforado ahí? El centro está perforado. O sea, no pertenece al dominio. Y se lo denota a veces con un asterisco, el nombre del disco, el entorno, y un asterisco para indicar que es reducido, implica que el centro no pertenece. ¿Ves? Igual acá. ¿Se llega a ver ahí? Sí. El centro no pertenece al entorno. ¿Qué son esos los tipos de entornos con los que trabajamos o se hace mención en la definición de límite? Se habla de entorno reducido. ¿Por qué? Porque nosotros nos aproximamos al centro, pero nunca nos posicionamos sobre el centro. ¿De acuerdo? Acá tendíamos a A por izquierda y por derecha, pero nunca X podía tomar el valor A. ¿Cómo se expresa eso analíticamente? Bueno, fíjate que se le agrega una restricción más al tema de la distancia. Antes habíamos dicho que la distancia entre X y A tenía que ser menor que R, para que esté acá, y ahora se le agrega que esa distancia tiene que ser también mayor que 0. Quiere decir que X no puede tomar el valor A, porque si X vale lo mismo que A, esta resta te daría 0. Entonces, al agregarle esta restricción, el centro del entorno no puede pertenecer al entorno. ¿Sí? Y bueno, lo mismo se le agrega a todos acá, ¿ves? Se le agregó esto. Se le agregó la restricción de que la distancia tiene que ser mayor que 0. Entonces nosotros vamos a trabajar con entornos reducidos. Bueno, ahora ya visto, o sea, lo que acabamos de ver recién es cómo se extiende la idea esa de entorno
en la recta numérica, ahora a entorno en el plano o entorno en el espacio. Un entorno en el plano sería así los puntos interiores del círculo, ¿sí? Y acá en el espacio serían los puntos interiores de la esfera. La cáscara de la esfera no, porque eso sería como la frontera, el borde. Esos puntos están justo a R de distancia del centro, ¿sí? Y nosotros estamos buscando los puntos que estén a menos de R de distancia, o sea que serían interiores, ¿sí? Es como si fuera una naranja, bueno, los puntos de la cáscara no pertenecen. Podríamos decir, sí, nosotros decimos que los puntos interiores de la naranja sí. Ahora vamos a pasar a hablar de cómo llegamos a la definición del límite de un campo escalar en un punto. Recordar, nos viene bien recordar la definición formal del límite de una función en un punto cuando la función tiene una sola variable independiente, x. Entonces decíamos, bueno, el límite de la función f de x cuando x tiende a c es el valor L, si solo si para todo epsilon mayor a 0 existe un delta también mayor a 0, tal que si la distancia entre x y c es menor a delta, o sea acá, mayor a 0 y menor a delta. ¿Ve? Ahí tenemos un entorno reducido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene la restricción de mayor a 0 la distancia. Entonces sería entorno reducido de centro en C y semiamplitud delta. Entonces la distancia entre el valor de la función y su límite será menor a epsilon. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos planteaba es que si la x toma valores próximos a c, próximos quiere decir que estén a menos de delta de distancia de ese punto, entonces el valor de la función estará muy próximo al valor L, tan próximo que no va a haber más de epsilon de diferencia entre el valor de la función y este L. ¿Sí? Ya, ya con eso nos ubicamos y recordamos qué se entendía por la definición del límite de una función en un punto. ¿Estamos bien? Bueno, bueno, entonces, lo que dice la definición de límite, ¿cómo se interpreta esto? A ver, lo que dice acá, que que el límite de la función sea L significa que cuando la X toma valores cercanos pero diferentes a C, que es el valor al que tiende, entonces se puede asegurar que el valor de la función será cercano a L. O sea, por ejemplo, el límite, si decimos el límite de una función f de x, cualesquiera, para cuando x tiende a 2 es igual a 5, por ejemplo. ¿Sí? Si te dice eso. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se tiene que entender eso? Que si la x toma valores cercanos a 2, si la x toma valores cercanos a 2, entonces el valor de la función, el valor de la imagen, digamos, va a ser cercano a 5. Eso es lo que significa esto. Eso es lo que se debe entender y que es lo que hablamos en análisis matemático de variables reales. Si x es eh, es sí, si x es, podremos decir, a ver, podremos hacer, si x es casi 2, o sea, cercano a 2, ¿sí? Puede ser 2,01 o 1,99, entonces eh, y, o sea, la f de x,
La I sería la f de x, ¿no? Entonces, I será casi 5. Casi 5. Eso es lo que significa, digamos, numéricamente. Numéricamente es eso lo que significa. ¿Sí? Acá está planteado simbólicamente la definición. Lo que me dice es esto. Si X es cercano a 2, o sea, ¿qué sería? Por ejemplo, acá lo vayamos escribiendo acá. El límite con un ejemplo. El límite para cuando X tiende a 2 de la función f de X es igual a 5. Vayamos, L sería 5, el límite, ¿sí? Si, solo si, para todo epsilon mayor que 0, ¿qué es lo que va a hacer el epsilon? Darle una cantidad específica a ese casi que digo yo. El casi 5, va a decir, bueno, ¿cuánto es casi 5? O sea, a partir de cuánto ya dejaríamos de considerar, por ejemplo, que es casi 5. Y yo te podría decir, bueno, 0,5. Si está entre 5 y 5,5 es casi 5. Y así es 5,6, por ejemplo, ya es más casi 6 que 5, pero eso es arbitrario. ¿Sí? Eso lo estoy diciendo ahora. Bueno, si el epsilon es 0,5, ese es el margen, digamos que, de error que le permito, 0,5. Entonces, 0,5, entonces si es 5, el valor de L y el epsilon es 0,5, estaríamos acá, ¿no? Es como que este sería 5, acá sería 5,5 y acá sería 4,5. ¿Estamos? O sea que el epsilon es de 0,5. ¿Estamos? O sea, un epsilon mayor que 0 tiene que ser. Y generalmente es así, menos de 1 también el epsilon. ¿Sí? Entonces, es posible determinar un delta también mayor que 0, que va a ser el que va a estar acá. ¿Sí? Acá nosotros tenemos que C, por ejemplo, es igual a 2, porque acá tiende a 2. ¿Sí? C es igual a 2. Y el delta quizás sea, generalmente es más chico, 0,3. Bueno, el delta, esto se determina, será 0,3, imaginemos. Entonces acá tendríamos, esto sería 2,3, porque sería C, 2 más el delta 0,3. Y acá sería 1,97. O sea, sumo 0,3, resto 0,3. Entonces lo que me dice acá es, cuando yo digo que X es casi 2, quiere decir que X tiene que ser mayor a 0,97 y menor a 2,3. Eso es lo que estaríamos considerando como casi 2. ¿Se entiende? Y entonces el valor de la función va a ser casi 5. ¿Qué quiere decir que va a ser casi 5? Y bueno, que va a estar entre 4,5 y 5,5. O sea, en realidad alrededor de 5 con un margen de 0,5 de variabilidad. ¿Sí? Eso es. Entonces, el casi, este de la X, lo da el delta. Y el casi de la Y o de f de X lo establecemos según cuánto el epsilon. Ese es el casi. Porque si no, casi es como muy subjetivo. Para vos, algo cercano, no necesariamente tiene. Al no poner una cantidad, no sabemos cuál es. O sea, vos podrás decir una, yo digo otra. Pero entonces, en este caso, el casi se lo cuantifica. Eso de cuánto es cuando está cerca. ¿Sí? Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y ponerle un número a eso. Y decir está cerca por tanto, porque no se aleja más de un epsilon o de un delta. ¿Sí? El epsilon es para la y, acá en el eje de las y el delta es para el eje de las x. Entonces acá lo que está diciendo es eso, que si el valor de la x no se aleja más de
Lo completemos acá. Si la distancia entre x y 2 es mayor a 0 y menor a un delta, acá le podremos poner 0,3 como decimos el ejemplo, o sea, sería esto. Como está en valor absoluto, la resta puede ser que sea más chico que 2 o puede ser que sea más grande que 2. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ser más de 1,97 y menos de 2,3. O sea, va a estar ahí en ese intervalo. ¿Sí? Acá vos tenés, acá tendrías el valor 2 y esto sería 0,3 que dijimos. 0,3 para ahí y 0,3 para acá. ¿Sí? Eso sería que, por eso le decimos que la X tiene que estar en ese entorno reducido. En ese entorno reducido. O sea, al 2 no pertenece en realidad al entorno. Porque la distancia necesitamos que sea mayor que 0. Entonces, por eso acá el casi también tiene otra implicancia, que es que x no puede ser igual a 2. X tiene que ser casi igual a 2. O sea que es un proceso de aproximación. Nunca, nunca nuestra x, que le vamos a ir dando así, nunca va a ser igual al valor al que tendemos. Se va a aproximar a ese valor. ¿Estamos? El proceso del cálculo del límite es un proceso de aproximación. ¿Sí? No podemos ir a posicionarnos ahí porque ahí hay un precipicio, hay un pozo sin fondo. Entonces, no nos vamos a parar ahí porque nos caemos. ¿Sí? Entonces, para el límite eso es intocable, ese valor es intocable. El valor al que tendemos, al que nos aproximamos, nos podemos aproximar por izquierda o por derecha, pero acercarnos lo más que se pueda, pero no sobre ese punto. ¿Sí? Por eso es que acá se establece que la distancia entre x y c tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Bueno, por eso esto es un entorno reducido. Entorno reducido. Entonces, bueno, decimos, si la x está entre 1,97 y 2,3, estaríamos diciendo ahí, entonces el valor de la función menos el límite, la diferencia, digamos, a la distancia entre el valor de la función y el límite será menor al épsilon que dijimos que es de 0,5, por ejemplo, en este ejemplo que planteamos. ¿Sí? Entonces, eso me asegura, me está diciendo que si la x está cercana a 2, por ejemplo, entre 1,97 y 2,3, entonces el valor de la función va a estar por encima de 4,5 y por debajo de 5,5. O sea que va a estar muy cercano a 5. ¿Sí? Va a fluctuar ahí en esos valores. Bueno, eso es lo que establece la definición del límite, que es importante bueno, tenerla presente, actualizada, y la interpretación, porque sobre esto vamos a plantear ahora la definición del límite para funciones de más de una variable independiente. O sea, la idea es la misma, nada más que se complejiza un poco por el tema de que ahora el dominio no es unidimensional. El dominio no es en la recta numérica, sino que es de dimensión mayor a 1, 2, 3, ¿sí? Es lo único que cambia. ¿Sí? Pero bueno, planteemos algunos ejemplos que nos permitan eh, numéricamente determinar si una función, si existe límite para esta función en un punto. Acá tenemos una función de dos variables independientes, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, en estas tablas de doble entrada que decíamos de trabajar para organizar los valores de entrada y los de salida. Los de entrada serían la intersección de esto, ¿no? De la columna y la fila. Por ejemplo, x0, y0, y los puntos interiores de la tabla son las imágenes, los valores de salida.
Entonces, cuando x es igual a 0 e y es igual a 0, acá no existe imagen. No existe imagen. ¿Por qué? Porque se anula el denominador. Se anula el denominador. ¿Sí? Por eso ahí no hay ningún valor, porque no se puede hacer la división. ¿Sí? Entonces, 0, 0 no pertenece al dominio. Que nos pasaba eso, pero queremos saber qué pasa con el valor de la función cuando en el dominio nos acercamos a 0, 0. ¿Qué pasa con el valor? Porque es como que ahí tenemos una incógnita, no sabemos y porque no existe en definitiva el valor de la función cuando x es 0 y la y es 0. Pero bueno, podremos averiguar en las cercanías de ese punto. ¿Sí? Entonces vos mirás la tabla, no hace falta mirar la tabla completa, sino la tabla en los puntos más próximos a 0, 0, que sería por ahí esta zona. Esas serían las imágenes, estas serían las imágenes para cuando x y andan cerca de 0, 0, ¿ven? Menos 0,2 de las x, la y 0. Bueno, ahí la imagen es 1. Cuando es menos 0,2 la x y 0,2 la y, 0,999. ¿Sí? Entonces, ¿qué ves vos ahí? Cuando los valores de x y, esto lo ponemos, acá me quedé corto, hasta acá pone, hasta acá. Cuando los valores de x y son cercanos a 0, ¿cómo son los valores de la función? Se acercan a 1, son próximos a 1. Este es 0,98, 6, 0,99. Y en todo alrededor hay una coherencia en cuanto a que ese es el único valor más sobre el que alrededor del cual no hay un 5 o un 3 ahí. No, son todos 1 o muy cercano a 1. ¿Sí? Entonces ahí podemos decir que el límite, lo vamos a escribir acá, el límite, acá lo voy a escribir, el límite de la función seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado cuando x tiende a 0 y la y tiende a 0 es igual a 1. Fíjate, entonces lo mismo es cuando el tiende, bueno, queda claro que no es un igual, que se aproxima. Cuando x es cercano a 0 y la y es cercano a 0, el valor de la función es cercano a 1. Esto es lo que confunde a veces. No es que el valor de la función sea 1. El valor de la función es cercano a 1. ¿Sí? En los alrededores. A eso es lo que se refiere el límite. Bueno, y veamos esta otra función. ¿Sí? Más allá de la expresión de la función, acá lo que habría que fijarse, bueno, imagen no existe. No existe imagen. O sea, cuando x 0 y 0, no existe imagen. Pero cuando hay que ver si existe límite. De nuevo entonces, mirar así, ahí, toda esta zona, que es la próxima acá. ¿Qué ves ahí? ¿Qué valores ves? Vemos 0 acá, un 1, un menos 1, un 0,70 y algo, ¿sí? Bueno, si nos centrásemos acá en este más cerca ahí, de 1 alrededor de... Tenemos 0, 1, 0, menos 1, 0. Entonces, no se aproxima a ningún valor en concreto, ¿sí? La idea sería un poquito más complicada, digamos, si nos acercamos en esta trayectoria, esta sería la forma de acercarnos al punto complicado, ¿sí? Entonces, si nos acercamos así, es 0. Si nos acercamos así,
los valores que me va dando las imágenes es 1. Si nos acercamos así, las imágenes que voy teniendo es -1. ¿Estamos? Entonces, no hay un único valor hacia el cual convergen la imagen. ¿Sí? Las imágenes son distintas. Entonces, acá no existe límite. No existe el límite. ¿Te acuerdas que para que exista el límite en una sola variable independiente, el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha tenían que ser iguales? O sea, de las dos formas en las que uno se aproximaba al valor A en el dominio, en el valor de la X, eh, bueno, los límites tenían que ser iguales. O sea, el concepto de límite es la convergencia hacia un único valor en las imágenes. Como vimos anteriormente en este ejemplo, se van aproximando a uno de todas las trayectorias, de todas las formas de acercarse. ¿Sí? Pero en este no. Entonces este no existe límite en esta función. ¿Sí? La función es x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa función entonces no tiene límite para cuando x tiende a 0 e y tiende a 0 simultáneamente. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya podemos dar una definición de límite de funciones de, por ejemplo, en este caso, dos variables independientes. ¿Sí? Ya con esto vamos a... eh, bueno, bueno, veamos acá. Se suele escribir así también. El límite, bueno, ahora la función tiene dos variables independientes. Las variables independientes x y tienden a un punto de coordenadas x sub 0 y sub 0, sería que es el punto hacia el cual vamos a hacer tender las variables independientes. ¿Sí? En el dominio, no en el dominio, en el conjunto de partida, no necesariamente x sub 0 y sub 0 probablemente no pertenezca al dominio de la función. ¿Sí? Como vimos en los dos ejemplos anteriores, ese punto, para ese punto al que nosotros estábamos calculando el límite, no existe la imagen, o sea, esos valores no pertenecen al dominio de la función, por eso no había imagen. ¿Estamos? No pertenecen al dominio de la función. Entonces, por eso también es que se trabaja con el entorno o el disco abierto reducido. Es lo que te decía hace rato, nos vamos a aproximar a ese punto, pero no en ese punto, porque en realidad el límite no le interesa qué es lo que pasa en ese punto. No es el objetivo del límite estudiar qué pasa con la función en ese punto, sino que, este, bueno, trabaja en lo que son las adyacencias de ese punto. ¿Estás copiando la definición? Bueno, sí, la única parte que cambia es esta que está con rojo. ¿Por qué? Porque como estamos en el plano, ya en el plano XY, la distancia hay que calcularlo como la distancia euclídea, digamos, la fórmula de la distancia euclídea. Cuando estábamos en la recta numérica lo planteamos como con valor absoluto, una resta con valor absoluto. Ya en el plano vamos a calcular la distancia euclídea, que es la distancia directa, digamos, a través de un segmento recto. ¿Mm? Entonces acá dice lo mismo, que sí, solo sí, para todo epsilon mayor a 0, el epsilon está para la variable dependiente, ¿no? ¿Ves que está acá? Lo mismo que veíamos hace rato.
el valor central sería el L, el límite, con un margen de variación, digamos, de un épsilon, para izquierda o derecha. Y acá es lo que tenemos, el entorno o disco abierto reducido, al estar en el plano, son los puntos interiores de un círculo, ¿sí? De centro en este punto x0 y 0 y radio delta. Y radio delta. ¿Sí? Entonces ahora nosotros, como veíamos en la tabla de doble entrada hace rato, no hay uno solo por izquierda o por derecha, hay por múltiples direcciones que nos podemos, infinitas en realidad, infinitas direcciones por las cuales podemos acercarnos a ese punto de estudio, al punto al que tiende el límite. ¿Mm? O sea que bueno, básicamente es eso, esto es la distancia. La distancia entre este punto xy y este punto de coordenadas x0 y 0 tiene que ser mayor a 0, o sea que este punto celeste nunca se puede posicionar sobre el punto negro, y o sea, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que delta, o sea, tiene que estar dentro de la circunferencia. Ese es el radio, que es la idea esa que te decía hace rato, que ese punto sea casi el otro, o sea, que esté muy próximo, quiere decir. Y bueno, y acá también, que este punto será cercano o será casi L. ¿Por qué va a ser casi L? Y bueno, porque va a estar ahí muy cerca. ¿Cuál es la consecuencia entonces o la interpretación gráfica del concepto de límite? ¿Qué es lo que está diciendo acá la definición de límite? Que, que si los valores de entrada, los valores x y de entrada, están cerca, son parecidos a x sub 0 y sub 0, entonces los valores de salida, es lo que dice acá, ¿no? Si todos los puntos de este disco, o sea, para los puntos que estén dentro, que pertenezcan al disco abierto, ¿sí? Las imágenes de esos puntos van a ser cercanas a L. Las imágenes van a estar dentro de este entorno también. Las imágenes. ¿Sí? O sea que con todos esos puntos, con todos estos puntos, infinitos puntos del disco, si le calculan las imágenes van a pertenecer acá a este entorno. ¿Sí? A eso se refiere. A ver. Bueno, acá está la misma definición que la tomada de uno de los libros. Creo que está la gráfica acá. Yo le agregué la interpretación. Esto quiere decir que si el punto XY está lo suficientemente cerca del punto centro al que se tiende, o sea que la distancia entre estos dos puntos, ¿no? La distancia entre estos dos puntos es mayor a 0 y menor a delta, entonces el valor de la función, este punto es f de xy. El f de xy estará cerca de L. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia entre estos dos ahora, entre f de xy y L, va a ser menor a epsilon, que sería acá, en ese entorno abierto. ¿Sí? Bueno, y acá de nuevo, tomada la definición de otro libro, la definición es la misma, ¿sí? Acá está de la distancia, ¿ve? Que tiene que ser mayor que 0 y menor que delta. Y bueno, y acá está la gráfica, de nuevo, otro esquema, con otros colores. Bueno, la raíz, esta raíz que está acá, yo lo copié acá y le puse la interpretación. Esa raíz lo que te está calculando es la distancia entre los puntos XY y el centro AB. O sea, está calculando esto. Es la distancia. Y esa distancia tiene que ser menor que el delta, que sería el radio de este círculo. ¿Sí? Y después, esta parte, el valor absoluto de f de xy menos L,
Lo puse acá y eso entonces te está calculando la distancia entre los números f de xy y L, acá. ¿Sí? Es esa distancia. Bueno, y esta sería ya la interpretación geométrica. La interpretación geométrica en la gráfica, ya graficando las tres variables, digamos, las independientes xy y la dependiente z. ¿Sí? Lo que está diciendo acá es que, bueno, si, si en el dominio xy toman valores, a ver, lo voy a agrandar. Acá lo que está diciendo es que si en el dominio damos valores de entrada dentro de este disco abierto, entonces las alturas de los puntos, porque f de xy es la altura de los puntos será cercana a la altura L. O sea, serán alturas próximas a L. ¿Sí? Y entonces acá el L menos epsilon y el L más epsilon, como estamos hablando de alturas, el L menos epsilon sería como un piso, un piso de altura, y el L más epsilon estaría actuando como una cota superior, como un techo. O sea, quiere decir que las alturas de los puntos van a estar entre L menos epsilon, que sería el piso, el umbral mínimo, ¿sí? Y el umbral inferior, digamos, y L más epsilon, que sería el umbral superior. O sea que las alturas van a estar ahí entre esos valores, ¿sí? Entre L, o sea, cercanos a L, pero L menos epsilon, L más epsilon. ¿Mm? Este, a eso se refiere. Bueno, acá estaría también. El L menos epsilon sería acá a esta altura. Yo creo que acá esto, a ver si lo trasladamos. Vamos a hacerlo así. Ahí. Estaría entre este mínimo, esta altura mínima y esta altura máxima. O sea, las alturas de los puntos van a andar acá. ¿Entiendes? Siempre y cuando los valores de entrada estén dentro de acá de este círculo, de este disco abierto, que es el que está acá, se ve más clarito. ¿Sí? Esa es la interpretación geométrica. Entonces, podés hacerlo de dos maneras la interpretación geométrica. De esta forma, es decir, si en el dominio los puntos de entrada están cerca de este punto, entonces las imágenes van a andar alrededor de L, a no más de epsilon de distancia. A no más de epsilon. O sea, que si en el dominio no me alejo más de delta de distancia del centro del disco abierto reducido, entonces las imágenes van a andar ahí. ¿Sí? Sería como te dice si es una función de dos variables independientes, eh, sí, te daría cuál es la combinación de las infinitas combinaciones que puedes tener entre las dos variables de entrada que más o menos te den el mismo valor de salida, el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, suponete que sea las variables independientes sean la cantidad de clases que asistís y
la cantidad de horas que practicas en tu casa. Esas serían las X. Y la variable de salida sería la nota que vas a sacar en el parcial. ¿Sí? Suponiendo, digamos, la nota del parcial depende de cuántas veces hayas venido a clase y de cuánto hayas practicado en tu casa. Entonces, lo que te está dando acá sería las combinaciones. Suponete que vos decís, bueno, yo me quiero sacar un 8. Y le ponemos como margen 2. O sea, entre 10 o 6 mínimo. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pero mi ideal sería sacarme 8. Bueno, se supone que si vos venís a todas las clases o al 80% de las clases y practicás 1 hora por día, ¿sí? Entonces vos sacarías un 8. Entonces después están las otras combinaciones, y bueno, vine menos días de clase, pero practiqué más en mi casa. O sea, hay combinaciones acá, infinitas combinaciones. ¿Estamos? Y lo que garantiza el límite es que vos estarías sacando notas parecidas o alrededor de 8, entre 6 y 10, digamos, si estableciste ese umbral. ¿Sí? Si lo achicaste más, bueno, al umbral, acá al épsilon decís 1. Tengo que sacarme 7 o más de 7 y bueno, supongo que menos de 9. O sea, 1 alrededor del 8. Bueno, ahí entonces ya se restringe un poco más acá el disco, ¿sí? De posibilidades. Pero bueno, es la idea del límite, la misma para el límite de funciones de dos variables independientes. Vemos que conceptualmente es lo mismo que para funciones de una sola variable independiente. Lo único que cambia, bueno, es que ahora la distancia se calcula como la distancia euclidia, digamos, porque tenemos puntos en el plano. Lo mismo sería para puntos en el espacio. La distancia sería, ya la raíz acá tendría un tercer término. ¿Sí? Eh, eso. Y lo otro que vamos a ver la clase que viene, ya cuando vayamos a la cuestión práctica, es que ahora no hay solo dos maneras de aproximarse, porque en la recta numérica nosotros nos podemos acercar por izquierda o por derecha. Lo que vamos a ver la clase que viene es que acá ahora nos podemos acercar. Hay infinitas trayectorias que podemos seguir para acercarnos en el plano. No hay solo por izquierda o por derecha. Así que bueno, esa es una particularidad más que la vamos a ver cómo la tratamos la clase que viene.